Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndidos. Hola hermanos, el día de hoy 27 de mayo del 2023, se nos acabó las semanas de Pascua. Ya hoy en la noche pues tendremos la vigilia de Pentecostés y ya mañana el día de Pentecostés y se terminó el tiempo de la Pascua. Y lo vamos a terminar evidentemente con alegría, con esperanza, porque el misterio pascual, vamos, cada vez que celebramos la Santa Eucaristía, celebramos el misterio pascual. Eso no es cuestión de que nos perdamos tanto, pero evidente que el tiempo litúrgico propiamente ha terminado y debemos estar alegres con el Señor. Bueno, entonces sábado de la 7ª semana del tiempo de la Pascua, en algunos lugares se celebrará lógicamente la misa temprano, ya a partir de pues la hora de nona, se puede comenzar a celebrar la vigilia de Pentecostés. Hoy es día de San Agustín de Canterbury, el apóstol de los anglos, el apóstol de Inglaterra. San Agustín nace en, suponemos que la mayoría de los biógrafos dicen que es muy probable que haya sido en Roma, alrededor del año, no se sabe, ¿no? 535, 536, bueno, por ahí tiene que haber sido, no se tiene claro exactamente el momento de su nacimiento. Lo que se sabe de él, es que llega como a ser monje benedictino y en el monasterio de San Andrés, que es el monasterio que ha fundado en su, llamémosle, en el terreno de su familia, un tal Gregorio Magno, el Papa, él ha fundado este monasterio, ahí él llega a ser prior de ese monasterio, y en un cierto momento el Papa cuando mira, eso es lo que dice la mayoría de los biógrafos, que él en el mercado de Roma vio a varios muchachos de origen inglés, ¿no? Blancos y rubios y algo así, ¿no? Más parecen como que si fueran nórdicos, pero bueno, sajones. Y entonces resulta que pues preguntó, intentó comunicarse con ellos y se dio cuenta de que en Britania, en la antigua Britania del Imperio Romano, pues la evangelización se había detenido. Fíjense, cuidado con esto, ¿verdad? Porque sí hay presencia de cristianos en Gales, pero no en Inglaterra. Y hay que hacer siempre esa distinción, porque muchas veces confundimos Inglaterra con Gran Bretaña o con el Reino Unido. No son lo mismo. O sea, no son lo mismo. Recuerden que todo lo que hoy en día es el Reino Unido, es Gales, Escocia, Inglaterra, es decir, son Irlanda del Norte. Bueno, entonces, eso es lo discutible del asunto, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Pues bueno, y entonces él le encomienda a Agustín que vaya a evangelizar Britania, que vaya a pues evangelizar Inglaterra. Se va, bueno, aquí hay una discusión un poco simpática, porque algunos dicen que eran 40 con él, otros dicen que era él más 40 monjes que se fueron a evangelizar y se regresaron, tuvieron miedo, la cosa no estaba fácil por ahí. Y entonces resulta ser que el Papa lo volvió a animar y le dijo nada de eso, hay que ir y cumplen con la misión. Y entonces resulta ser que es así como finalmente llegan a la zona del reino de Kent. Y la capital de Kent es Canterbury. Y ahí el rey está casado, Ethelberto está casado con Berta, que es cristiana. Y entonces parece ser que la que les ayuda a ingresar directamente ahí en relación y que todo salga bien es Berta. Es Berta la que consigue que Ethelberto los reciba y los reciba de buena manera. Incluso les entregó la zona de donde hoy en día es Canterbury, toda esa zona. Recuerden que eso ya pues quedó en manos de los anglicanos, pero ahí es la sede, el primer lugar, llamémosle la primera diócesis, la primera arquidiócesis en Inglaterra, es ahí. Luego vendrán Londres y vendrán otras tantas, ¿no? Pero nada, o sea, para nosotros católicos, y fíjense que ahí está enterrado, precisamente en Canterbury está enterrado San Agustín. Bueno, y entonces, un trabajo extraordinario, tanto es así que para el año 597, en la Navidad del 597, se dice que bautizó a Agustín a más de 10.000 anglos. Imagínense ustedes, porque el rey se convirtió. Y entonces, convertido el rey, pues ya, bueno, ahí empieza la obra extraordinaria
de él, es nombrado por el Papa arzobispo, y bueno, él intenta, fíjense, de mil maneras entrar en relación y pedir la ayuda de los cristianos que están en Gales, solo que los cristianos que están en Gales son semipelagianos, ¿no? Y es un poco difícil, no aceptan la obediencia, y hay un montón de relatos que nos cuentan que en el momento, en el lugar donde se iban a reunir, pues cayó un tremendo aguacero y él se quedó, todos se fueron a buscar dónde no guarecerse, y él no, él se quedó ahí y paró la lluvia. Y aún así no le hicieron caso. Pero bueno, es el fundador de la primera escuela en el área pues de Canterbury, en el área de Inglaterra, que hoy en día es el King's College, ¿okay? Pero era la King's School originalmente. Y bueno, va a morir, cuando se sintió morir, muy astutamente nombró ya de una sola vez y ordenó, digamos, pondría como coadjutor a uno de los que había sido su gran colaborador y que había llegado con él, de esos 40 que fueron con él. Entonces ya les digo, es muy bonita esta historia, ¿no? Y aparte de eso, pues funda la diócesis de Rochester y la diócesis de Londres y luego de York, y en fin, y ahí va avanzando el asunto. Le debemos a él la fe en Inglaterra, sin duda. Vamos a las lecturas del día de hoy. Terminamos de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos del 16 al 20 y del 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada y recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, se cumplió la misión, ¿no? Lo que había programado el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que serían mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo, bueno, ya llegó. Y de hecho llegará a los confines del mundo porque la tradición dice que Pablo, y lo dice San Clemente Romano, llegó hasta pues las columnas de Hércules, llegó hasta España. Y en fin, este es un detalle precioso, ¿no? Lo ven, o sea, Pablo es un misionero extraordinario, ¿no? Si lo ven, estuvo en Jerusalén, predicó en Jerusalén, ahí fue apresado, como nos lo dice este relato. Estuvo en Atenas, en el centro político, en el centro cultural, aunque Alejandría es en ese momento, pero es el centro de la filosofía, seguirá haciéndolo, ¿no? Y luego en el centro político, que es Roma. O sea, Pablo estuvo, digámoslo así, en los 3 puntos que definen el actuar del ser humano. La religión, Jerusalén, la filosofía, la ciencia, el estudio en Atenas y la política en Roma. Todo fue evangelizado. No es que todos se convirtieron, claro que no, ya tenemos el ejemplo de lo que pasa en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando Pablo predica en Atenas, no le fue bien. Pues en Jerusalén tampoco le fue bien porque ahí lo apresaron. Y en Roma, pues ahí va a ser martirizado. Así que por lo tanto, pues no le fue bien en ningún lado, padre. No, sí le fue muy bien, porque cumplió con su misión. Y claro que de esa semillita sembrada y regada con su sangre, estamos nosotros aquí, pues. Pablo es un genio, fíjense, siempre reúne a la gente, siempre convoca para dialogar, para explicarse. Nos falta eso es parte de la sinodalidad, creo, llegar a la capacidad de sentarnos, escucharnos y compartir nuestras experiencias. Terminemos el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho, y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
¿y a ti qué? Me gusta eso del Señor Jesús. Fíjense, porque prácticamente lo último que le dice a Pedro, tú sígueme, pero ¿a ti qué? O sea, no es que desentiéndete de lo que le pasa a Juan, de lo que le pasa a qué sé yo, a Simón Tadeo, o a Mateo, no va a haber, no es eso, no es que se desentienda.